Mis hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Es un gozo para mí poderlos saludar en esta mañana para tener este devocional. Pero antes de empezar, quiero que miremos el siguiente video. Muchos de nosotros hemos visto este tipo de videos en Discovery Channel, Animal Planet y los que somos más viejitos en Naturalia. Ustedes saben de qué estoy hablando yo. Pero vemos cómo este león acecha a su presa. Y hoy vamos a ver dos términos que nos golpean muy duro a nosotros como creyentes. Uno es las acechanzas de Satanás y el otro es la calumnia. Si como creyentes estamos siendo acechados por Satanás, por el diablo, él no quiere que nosotros sigamos a Dios. Él no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Él quiere distraernos y hasta apartarnos de la comunión que podemos tener con Dios. El diablo no está contento cuando nosotros vamos a predicar el evangelio, cuando nosotros estamos desarrollando nuestros dones en la iglesia, cuando nosotros hemos dejado a un lado el pecado. Y el segundo término es la calumnia. Es cuando queremos levantar falsos testimonios de otras personas, que son cosas que nos pasa muchas veces en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a ver hoy en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y hoy vamos a estar mirando los versículos del 11 al 13. Vamos a ver solamente 3 versículos en los cuales vamos a aprender acerca de estos términos, de la acechanza y de la calumnia. Entonces quiero que me acompañen en oración y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos aprender más de ella, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que se conectan en este momento, los que se conectarán posteriormente, Señor. Que sus vidas sean edificadas por medio de tu palabra, Señor. Que lo que aprendamos hoy lo podamos poner en práctica en nuestra vida, Señor. Creo que es el anhelo de cada uno de nosotros, Señor. Guíame, Señor, enséñame por medio de tu palabra para llevar tu palabra a los oídos de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir hasta ahora. Te damos gracias porque ya podemos reunirnos como iglesia en el edificio, Señor, y es gracias a tu voluntad, Señor, y a tu tiempo que es perfecto. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, vamos a hablar acerca de estos dos términos y el título del devocional en esta mañana es el complot. Si había un complot que se estaba generando, que se estaba maquinando en contra de Daniel. Vimos en los devocionales anteriores los que los sátrapas y estos príncipes y gobernadores querían hacer con Daniel, porque Daniel tenía un puesto más alto que ellos. La envidia y los celos llevaron a estos sátrapas a que el rey diera un edicto el cual tenía que cumplirse y el cual no se podía romper. Entonces buscaron la forma de que Daniel cayera en esta trampa y lo lograron. ¿Y cómo lo lograron? Por medio de su fe. Sabían que Daniel no iba a romper su fe por seguir al rey. Sabían que Daniel tenía una confianza completa en su Dios. Y solo era el momento, el tiempo exacto para que Daniel cayera en esta trampa o en este complot. Pero vemos que Daniel fue valeroso, eso lo vimos en el devocional anterior, en el cual, sin importar las circunstancias de lo que estaba pasando, Daniel seguía fiel y firme en el Señor. Y es una gran enseñanza que nos da a nosotros como creyentes de poder seguir siendo fieles y firmes en nuestro Dios sin importar las circunstancias que estemos pasando. Ahora, como les decía, vamos a ver dos términos que no nos los dice la palabra de Dios específicamente, pero que las podemos interpretar o podemos mirar en estos versículos 11 al 13. Dice así la palabra de Dios: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia
de su Dios. Entonces el primer término que vemos es acechar. Vemos que estos hombres se juntaron y miraron qué estaba haciendo Daniel y lo encontraron que orando a Dios. Estaba orando y dándole gracias a Dios. Entonces, algo que debemos entender, o para entender el significado de acechar, dice que es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle daño. Y vamos a ver que tanto el acechar como la calumnia son muy parecidos en unas cosas muy puntuales, y espero que ustedes las puedan observar y mirar. Entonces vemos que estos hombres se juntaron, acecharon a Daniel sin que fueran vistos, a ver qué estaba haciendo Daniel. Y muchas veces nos pasa a nosotros. A veces nosotros estamos mirando qué es lo que está haciendo el otro hermano. A veces queremos mirar con cautela y sin que nos vean a ver qué está haciendo el hermano. Porque a veces podemos sentir celos, o porque a veces podemos sentir envidia por lo que un hermano pueda tener o pueda estar haciendo para la gloria de Dios. Y esa es una de las advertencias que debemos tener cuidado. No debemos ser como estos sátrapas que estaban buscando la forma de hacerle daño a Daniel. Mire lo duro y lo fuerte de ese término. No solamente es mirar con cautela, acechar para caer, como veíamos en el video, como el león estaba cayendo, o como también lo podemos ver en toda la palabra de Dios, que tenemos un enemigo en común, que es el diablo, que siempre está buscando, está acechando, está mirando la forma para poder caerle a su presa, para que pueda caer y que esta persona pueda pecar. Eso lo hemos vivido durante nuestra vida como creyentes. Cuando hemos creído en Cristo, de ahí en adelante comienza a haber esas acechanzas del diablo para que nosotros podamos caer. Y vemos que estos hombres no solamente estaban acechando a Daniel, no solamente estaban esperando que Daniel cayera en su trampa, sino que también querían hacerle daño. Miremos las consecuencias de este tipo de actitudes. No solamente es mirar lo que está haciendo, sino hacerle daño a las personas. Vamos a ver más adelante y en el devocional que sigue cuál fue la consecuencia de esa acechanza, de hacerle daño a Daniel. Antes, inclusive, desearle la muerte a Daniel. Todas estas decisiones y todas esas cosas que hicieron estos hombres tuvieron una consecuencia. ¿Y cuál fue? Que Daniel fuera echado en el foso de los leones. Pero más allá de eso, ¿cuál es la enseñanza que nos debe dejar estos pasajes? Que nosotros no debemos hacer lo mismo que hacen estos hombres. No debemos estar pendiente de lo que hagan los demás, o estar pendiente de lo que hagan los demás, sino debemos estar orándole al Señor como lo está haciendo Daniel. Mire, todo lo contrario de lo que estos hombres estaban haciendo. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando ellos fueron a mirar? Daniel estaba orando a Dios. Daniel estaba dando gracias a Dios. Daniel no se estaba escondiendo. Y eso es algo que también nosotros debemos tener presente en nuestras vidas, mis hermanos. No escondernos, no estar preocupados por lo que dirán las demás personas. Debemos estar haciendo la voluntad de Dios. Lo hemos visto y lo hemos retomado los miércoles con Pastor Ricardo, de cómo buscar o cómo mirar hacer la voluntad de Dios. Y él nos ha dado muchos consejos bíblicos de cómo debemos estar buscando la voluntad de Dios. Pero es una decisión propia de nosotros como creyentes. Y vemos que aquí la decisión de estos hombres fue hacerle daño a Daniel. Y es la misma decisión que ha tomado el diablo para la humanidad. Es hacerle daño a la humanidad por medio del pecado. Seguimos viendo el versículo 12. En el versículo 12 dice: ¿qué pasó? No solamente quedaron ahí, sino que hicieron otras acciones. Miren lo que hicieron. Apenas ellos vieron, dijeron: esta es nuestra oportunidad de ir. Y aquí también tenemos que tener muy en cuenta las cosas que vamos a ver en este versículo. Dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le hacen una pregunta: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Miremos lo que hicieron los sátrapas y gobernadores.
¿Cuál fue la actitud y la acción que ellos hicieron al ver a Daniel orando? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fueron corriendo delante del rey a acusar a Daniel. Pero mire la forma de la sutileza o la cautela o lo sigiloso del asunto. En el versículo 12 llegan ellos y le dicen en forma de pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Volvamos a leer. Dice: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Ellos no llegan directamente a acusar a Daniel, sino que llegan en una forma con cautela, y decir, no podemos llegar así porque obviamente Daniel tiene un rango muy grande y bueno, el rey no nos va a creer o bueno, puede pasar muchas cosas. Vemos que ellos llegan con esta pregunta, y la única forma de poder llegar al rey era por medio del edicto. Entonces le están confirmando al rey que él había puesto un edicto para que no se rompiera y que todo hombre tenía que cumplirlo sin importar quién era. Entonces vemos la forma como este hombre o estos hombres llegan ante el rey y cómo van a comenzar a acusar a Daniel. Entonces vemos que ahí ya comienza un plan maligno, podríamos decir, en contra de Daniel. Y sabe, ese mismo plan maligno tiene Satanás para nosotros. Y es que nosotros no podamos tener comunión con Dios, que nosotros no podamos estar haciendo su voluntad. Él quiere que nosotros seamos ciegos, Él quiere que nosotros no veamos la verdad. Pero sabemos que la verdad, mis hermanos, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el cual pagó por nuestros pecados, el cual murió en una cruz para salvarnos. Esa es la única verdad que podemos tener, que Cristo es nuestro Salvador. Y esa misma verdad la tenía Daniel. Daniel tenía una confianza absoluta en Dios, y eso lo vemos reflejados. Pero estos hombres querían buscar el mal de Daniel, querían buscarle el daño. Y miremos en el versículo 13 cómo sigue procediendo este complot en contra de Daniel. Ahora, también en el versículo 12, el rey les responde diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, o sea, no puede ser destruida o no puede ser retirada. Tenía que cumplirse. Y veamos en el versículo 13 lo que dicen estos hombres. Ya le pusieron la duda al rey, ya le confirmaron, le dijeron: tú pusiste ese edicto y se tiene que cumplir, porque no se puede abrogar, no se puede acabar, no se puede destruir. Y miremos el versículo 13 cómo dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces quiero que miremos el segundo término, que es calumnia. Y es, ¿qué significa calumnia? Dice: acusaciones o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o perjudicarle. Entonces vemos que tanto el acechar como la calumnia tienen un término muy parecido, y es el de hacer daño a las personas. Sí, mis hermanos, tanto la calumnia como acechar, como estar pendiente de los demás, siempre tiene una consecuencia lamentable, y es hacerle daño. ¿Cuál era el daño que estos hombres querían hacer? Que Daniel fuera echado al foso de los leones. Ellos querían matar a Daniel. Por eso, mis hermanos, debemos tener muchísimo cuidado con el pecado de la calumnia. Ojo, mis hermanos, con estar teniendo planes para hacerle daño a otras personas. Miremos las consecuencias de la calumnia. No es solamente levantar un falso testimonio. Mire que esto acarrea otras cosas más. ¿Qué querían estos sátrapas? Ellos querían que Daniel fuera castigado por orarle a Dios. Ellos querían que Daniel fuera retirado de sus funciones. Ellos querían que el rey no le volviera a hablar a Daniel. ¿Qué era lo que estaban buscando? ¿Cuál era el propósito de todas estas cosas de estos sátrapas? Ellos buscaban la muerte de Daniel. Por eso, en el versículo 12, en la pregunta dice: todo el que no cumpla esta ley debe ser echado en el foso de los leones. Eso era lo que querían estos hombres.
Ahora, ¿cuál es el propósito de nosotros como creyentes? El propósito de nosotros como creyentes es hacer lo que estaban haciendo los sátrapas. Yo creo que no. O más bien hacer lo que Daniel estaba haciendo, orarle a Dios, haciendo la voluntad de Dios en sus vidas. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, mis hermanos. Nosotros no debemos estar mirando lo que hagan otros o lo que está haciendo el hermano. No, debemos estar más bien preocupados por lo que Dios quiere para nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no estar pendiente de los demás. Porque mire las consecuencias que trajo esto. Mire lo que querían estos hombres, desear la muerte de Daniel. Ellos tenían un plan específico y era destruir a Daniel, querían acabar con Daniel. Pero vamos a ver, como les decía en el devocional siguiente, lo que Dios hizo con Daniel. Y esta prueba, como les decía al principio, es una prueba de fe para Daniel. En todo lo que yo he estudiado el libro de Daniel, no he visto una prueba más dura que esta que está viviendo Daniel en este tiempo. Porque estaban probando su fe. Y podríamos decir que al momento de saber que iba a morir, pues uno, ¿qué es lo más fácil que hace? Huir, ¿cierto? Salir corriendo. Pero vemos que Daniel no hizo eso. Daniel siguió firme en sus convicciones, siguió firme en lo que creía, siguió firme en lo que confiaba y era en Dios mismo. Entonces él sabía que Dios podía sacarlo de esto. Sabía con certeza que Dios no lo iba a dejar solo, porque Él había hecho su voluntad. Vemos que estos hombres buscaban eso. Por eso hicieron todo este complot para que Daniel cayera en su trampa. Asimismo, el diablo hace eso con el pecado. El diablo quiere que nosotros seamos pecadores. El diablo no quiere que nosotros escuchemos la verdad. Pero sabemos que cuando hemos creído en Cristo, ya hemos escuchado la verdad y somos salvos. Y por eso damos gloria y honra a Dios por las maravillas que ha hecho. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos este espacio, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, por su entereza, por su valor, por todas las cosas que él vivió, Señor, pero que tú lo sosteniste en este tiempo de prueba, Señor, y te damos gracias por el testimonio de este joven en su vida y de este hombre. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.